31 de mayo. 31 de Ya mayo. mañana se Vámonos nos fue pues. medio año, ya, chao medio año. Llegamos a junio, el mes número 6. Además es un mes en donde hay solsticio, donde hay una modificación del clima a nivel de los hemisferios norte y sur, donde se pone más intenso todo. Empezamos en el norte con el intenso verano y en el sur con el intenso invierno. Y esto, pues, a nivel astrológico dice mucho, porque la astrología lo que hace es observar el entorno, verlo, mirar el campo y hacer conclusiones sistémicas. Por eso se llama constelar, constelaciones, porque constelamos distintos eventos y hacemos conclusiones humanas, humanistas. Querido Javier Aragón, hoy vamos a hablar de las noticias de junio a nivel astrológico, a ver qué se constela. Gracias por estar acá con nosotros en nuestros domingos madrugadores. Javier Aragón, gustazo verte. Amigo, qué rico reunirnos un domingo como hoy cerrando mayo, dándole apertura a este mes de junio que empieza con todos los timbales. Y sí, un mes que nos invita a mirar a las estrellas y a darle forma, a traducir. Va a ser el mes del verano, empezamos el solsticio de verano por ahí el 2021, prácticamente cuenta regresiva. Tenemos movimientos a partir de mañana, lunes también, empezando mes, empezando en este caso una nueva etapa. Entonces yo creo que es necesario que nos reunamos como para hablar de todas las noticias y de todos los movimientos astrológicos. Aquí hay unos puntos importantes para ir tocando, a ver de qué más se trata y cuál es la temática, que por cierto ya se ve muy movido, por ejemplo, Colombia, Bogotá, con toda la esfera que estamos viviendo el día de hoy. Creo que desde ahí ya se empieza a sentir, además, muy cáncer, ¿no? Que también tiene una relación con nosotros. Bueno, nosotros Y es colombianos. que, sí, y es que Javier, arrancamos junio con una luna llena, es decir, hoy 31 de mayo se hace la luna llena en Sagitario, en el primer decanato de Sagitario, en el grado 9, casi, casi tocando los árboles del segundo decanato, y eso está marcando una pauta importante y es poner en evidencia a Júpiter. Y se va a poner en evidencia todo junio. ¿Por qué razón? Porque primero por la luna nueva, perdón, la luna llena, y segundo por el solsticio. Este solsticio es un solsticio de cáncer. Los solsticios son o de cáncer o de Capricornio. No sé si te acuerdas por allá en el colegio que siempre nos decían que trópico de cáncer y trópico de Capricornio, ¿no? Que es precisamente lo que marca las estaciones. Pues los solsticios es donde el sol se va al punto más extremo de su camino de norte a sur, porque el Sol camina de oriente a occidente, tiene uno de sus movimientos, pero el otro movimiento, gracias a que la Tierra está ladeada a 23 grados, pues va a tener un camino de norte a sur. Pues donde está más al norte o más al sur son los solsticios, y esto produce pues que los rayos del Sol en una parte de la Tierra estén más candentes, más directos, y en otra parte de la Tierra más indirectos, lo que hace que haya invierno en una parte del planeta Tierra y verano en la otra parte. Pues esto es cáncer. Y lo que significa cáncer y Capricornio, pues son los puntos extremos en donde se requiere atención humana. ¿Qué significa atención humana? Pues paternar y maternar. ¿Sí? Por lo tanto, es el eje cáncer y Capricornio, lo que reflejan es la relación parental, cómo en una primera instancia colgamos ese arquetipo o en otros seres humanos, quienes van a representar el papel de padre o de madre, y posteriormente no nos queda de otra que en la medida que somos adultos, hacernos cargo de esa proyección y empezar a atenderla internamente. Cómo nos maternamos, cómo nos cuidamos, cómo ascendemos, cómo conquistamos los logros en la vida, la función paterna, Yang, cómo cuidamos de nosotros, cómo estamos atentos al sueño, a la alimentación, bueno, a una serie de factores de las necesidades biológicas, lo canceriano y lo capricorniano. Esos aspectos, pues al entrar el solsticio, con Júpiter allí, porque Júpiter solamente está visitando a Cáncer cada 12 años. Luego es todo un tema que esté Júpiter allí y lo vamos a tener en solsticio con
O sea, el Sol iluminando las partes que Júpiter hizo y tocó, para posteriormente, antes de que se acabe Cáncer, Júpiter salir hacia Leo. Esto todo está sucediendo ahora en junio. Para mí lo que representa es una renarrativa, porque Júpiter lo que hace es narrarnos un cuento, contarnos una historia para decir, la vida tiene sentido porque estoy cumpliendo mi cuento, mi historia, a lo que le apuntaba o a lo que le apuntaban los ancestros o lo que sea. Entonces Júpiter, al estar pasando por ahí, está diciendo, ¿cómo te cuentas de nuevo el cuento de tu vida? Y con respecto a lo parental, los ancestros, de dónde vienes, Mm. de, cómo has llegado hasta aquí, cómo, qué te ha traído hasta aquí. Y según cómo podamos leerlo, pues seguramente vamos a tener un solsticio muy interesante con unas mejores raíces para todo lo que viene. Para mí, Javier, como bien lo mencionamos desde que arrancó el 2026, pues es el año del caballo de fuego a nivel de la mitología china y simbólicamente es esto, si logramos hacer un trabajo con esa historia, pues Júpiter va a arrancar en Leo con bríos, con fuerza, con vigor. Si no, vamos a estar siempre frenados. Es como si tuviéramos el coche, el vehículo en primera, Mm. en el cambio de primera y con el freno de mano puesto. ¿Sí? Pero lo que está terminando de hacer en junio el solsticio y demás, es hacer ya una recapitulación de eso que encontramos, cómo lo narramos y cómo nos empezamos a contar una buena historia para que el héroe surja, nazca. Y justo hoy cerramos el proceso. Mira que hoy cerramos un tema de 5 meses, podemos ya caducarlo. La luna llena que tuvimos el 1 de mayo, que fue escorpiana, que fue en ese eje, luna azul que nos va marcando como el cierre. Es como si en mayo hubiéramos hecho cuentas de algo, o energéticamente se hubiera restaurado algo, una maquinaria dentro de nosotros, porque ahí ocurrieron los tránsitos más esperados, por ejemplo, como Urano, que entró este mes de mayo. Ahora ya es más la representación de lo que eso significa. Fíjate cómo cada vez que ingresa un planeta, por lo menos lento, de mucho tiempo, que no ha llegado, entra y en el mismo mes o en el mismo momento que entra, como que todo sigue igual. Pero ¿dónde está Urano? ¿Pero qué pasó? O Júpiter en Cáncer, ¿pero dónde está? Ya paulatinamente va madurando la transición y se va el planeta acomodando y vamos teniendo otras lunas nuevas, otras lunas llenas que van como colocando los detalles de por dónde se va a empezar a mover. Ahí es donde sí empezamos a sentir un poco más la velocidad. Mira que esta semana hablaba con personas y me decían, increíble que ya estemos en junio, pero ¿qué hace que habíamos empezado y la relación de 5 meses, pues fue muy rápida? La relación de 5 meses como que ya se fue y ahí empezamos a reevaluar o tocando un poco lo que tú mencionabas, el eje principal o esa columna vertebral que es Cáncer, Capricornio, los trópicos, de bueno, ¿y cuál es la mitad? Llegamos como a una mitad, llegamos como a un verano, a un junio, que nos dice la mitad de año, que eso nos ayuda a comprender un poco de qué va mi vida, cómo van las metas, cómo van los temas que yo he venido trayendo hasta acá. Y además este junio se pone muy reflexivo. O sea, con todo y que es el solsticio, con todo y que es la apertura, hacer cuentas si sigo en lo mismo o si hago modificaciones o si me cambio o si subo o si bajo, pues ahí también vamos a tener todo el mes de junio y de ñapa otro mes más, por allá julio también estará todo lo que es el debut de Mercurio en Cáncer. Es como la fase más larga del 2026, donde Mercurio va a durar alrededor de 2 meses, 8 días, todo junio, todo julio, pero en este mes de junio nos va a estar mostrando como la apertura más o menos desde el 14-15 de cuál es el camino que va a recorrer en su retrogradación cuando llegue por allá a 26 grados de Cáncer y empiece a devolverse a 16. Mismos grados que ya transitó Júpiter y mismos grados donde Júpiter hizo su retrogradación. Es como estar haciendo un vaivén, solo que falta el escriba porque Júpiter es tan espeso allí y en cambio Mercurio ya llega un poco más al detalle en este signo de reevaluar, de sacar a nivel colectivo o a nivel de nosotros mismos. Creo que ahí es donde más vamos a encontrar esa línea de tiempo. O sea que también podemos mencionar, Juan, que en el mes de junio por ejemplo, la zona cáncer, independiente del signo, sino la zona cáncer de nuestra vida,
lo que significa cáncer, nuestra seguridad, nuestra estructura, nuestro hogar, la manera en la que nosotros encontramos refugio, eso es la zona cáncer, pues va a estar muy movida porque el sol además viene con unos tintes uranianos, unos temas, se nos va a mover el piso a todos en algún lugar donde creemos que estábamos seguros o nos invita a movilizarnos, a ver las cosas desde un lugar distinto. Ahora sí vamos a poder percibir un poco más de qué viene, ¿no? De qué va a estar. Y volvemos a lo que hemos mencionado en este grado cero, ¿no? Entra el sol, que es como el encargado de colocar esa luz, entra el sol, que es el encargado de poner ese punto, ese foco de conciencia, y ahí va a estar con Mercurio, ahí va a estar en la expansión de Júpiter, puntos matemáticos que revelan también con lo que fue por allá en febrero la entrada de Saturno-Neptuno. Yo creo que este se va a sentir mucho, este verano. Y no me refiero al clima, no me refiero a la cantidad de sol de si va a estar muy caliente o no, sino al clima energético per se que cada uno vamos a percibir. Yo creo que la clave es más lo seguro, ¿no? Fíjate, Juan, que es como si toda la astrología también nos estuviera colocando como ovejas nos lleva como en un rebaño, colocándonos en un punto de hasta dónde estamos con nuestra agenda y lo que creíamos o lo que creemos que debe ser, pues resulta que hay un plan distinto. Es como que hay otras alternativas, hay otra forma de empezar a hacerlo distinto, ¿no? Diferente, no necesariamente que estemos equivocados en algo, sino empezar a movernos de una manera nueva para todos. Sí, qué bonito esto que mencionas, Javier, de la retrogradación de Mercurio. Esto para mí está mencionando como que primero pasa un líder o, ¿cómo decirlo también? Estamos en el Amazonas y tenemos un guía. El guía está interesante con su peinilla, su machete abriendo el espacio. Una vez se abre el camino, las personas que van detrás son ya las que hacen de pronto el cambuche, bueno, donde se van a quedar, arman la carpa, dicen acá es una buena zona, ¿sí? Es algo así, ¿no? Pasa Júpiter, hace proceso de retrogradación y todo, se demora un año, desde junio del año pasado, ha estado matizando, amplificando y dándole sentido a unas historias familiares, parentales, a unas historias ancestrales, ha estado constelando información y abrió un camino, abrió una zona para entender, hombre, y cómo están mis raíces, cómo están muchas cosas de las que yo hago día a día que simplemente me pasan porque me gatilla algo. ¿De dónde viene ese gatillado? ¿De dónde viene ese mal genio? ¿De dónde viene este miedo o esta inseguridad? ¿Dónde está el origen de ese complejo? O sea, Júpiter es como si hubiera abierto esa cajita de Pandora y hubiera dicho, mira, acá hay información interesante, ¿sí? Ahora, esa información que llega intuitivamente, porque Júpiter es de fuego, Júpiter es Sagitario, entonces llega como un flash, como un relámpago, tiene que ser procesada, integrada, escrita, hablada, socializada. Entonces, todo eso es lo que viene a ser Mercurio. Tú mencionabas algo precioso ahí, es Mercurio está haciendo procesos de retrogradación justo donde Júpiter hizo también estos caminos, ¿sí? Eh, los, eh, las épocas de Mercurio retrógrado son anuales, a veces durante el año está en fuego, a veces en agua, en aire o en tierra. Este año es de agua. O sea, Mercurio está, digamos, enfatizando en procesos emocionales, sensibles, empáticos, todo lo que tiene que ver con el agua. Y pues mucho más aún después de que Júpiter nos abrió, como que nos abrió la percepción y nos abrió historias del pasado o ancestrales que necesitan ser reevaluados para abrir las alas jupiterianas. Sí, como bien decía Frida Kahlo, ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? ¿Sí? Entonces es como si Júpiter en cáncer abriera esa posibilidad de las alas que tengo gracias a que me puedo contar mi historia personal con una narrativa creativa, generadora y además asumiendo el rol y el destino que vine a cumplir en esta tierra. Cuando yo asumo los padres que tengo, la familia que tengo, el entorno que tengo, lo acepto y lo asumo, pues empiezo a tener una raíz fuerte.
cuando simplemente niego de dónde vengo, o, o me cuento una historia de mentiras. No, mi papá y mi mamá fueron lo máximo. ¿Quién dijo que fue abusivo? ¿Y quién dijo que fue esto y aquello, no? Me cuento esa historia que no es, no le estoy permitiendo a mi destino que haga lo que tiene que hacer con lo que vino, con lo que tiene. ¿M? Bueno, eso por este lado de Mercurio retrógrado que me fascina. Para mí los Mercurios retrógrados, lejos de ser una fuente de estrés o de angustia en donde tengo que dejar de firmar cosas y verlas todo, es todo lo contrario, es donde el inconsciente empieza a tomar voz y aquellas cosas, esos retrasos, esas cosas que no salieron a la primera y demás, son las que me hacen reflexionar y entender algo que no estaba en percepción a mi conciencia, que mi inconsciente la tiene clarísima y que la saca y la explota en Mercurios en retro, sobre todo en Mercurios en retro en emociones. Bueno, eso por este lado. Pero Javier Aragón, las noticias de junio son extremas. Tenemos en una primera instancia la salida de Quirón de Aries, y por otro lado, al final de junio, Júpiter entrando en Leo. ¿Sí? Esto no es poca cosa. ¿Sí? Son dos factores que están haciendo una transformación. En el caso de Quirón, pensemos que desde el 2018 entró en Aries, inició ciclo. 18, incluso antes de pronto, ahorita miro bien la fecha, ¿sí? Y ha estado trayendo al elemento fuego la humildad requerida. Ayer estaba viendo esta serie, no una serie, un documental de Netflix de los niños perdidos, en donde hubo, pues, para poder encontrar a estos niños que se cayeron en una avioneta y todo, hubo la necesidad de integrar la fuerza armada por un lado versus la fuerza indígena por otro lado, y la fuerza indígena de distintas comunidades. Los indígenas y las Fuerzas Armadas no han tenido las mejores relaciones en el tiempo y les tocó trabajar juntos allí para encontrar a los niños, ¿sí? Y hasta que no hubo la humildad suficiente, que fue casi que una neumonía a los indígenas, en donde tuvieron que pedir ayuda y donde le gestó ayuda Occidente, digamos, como los hombres armados, y se bajaba un poco este ego de que ustedes no conocen esto, y ustedes qué hacen aquí, ¿sí? Hasta que no se nivelaron los dos en tanto a los militares también les tocó bajarlo porque no encontraron con toda la tecnología, con todos los radares, con el GPS y con todo, no encontraban, les tocó pedir ayuda a los indígenas. ¿Sí? Es decir, fíjate lo importante de un Quirón en Aries, hasta que yo no le bajo un poco a tanta estructura egoica, a creer que lo soluciono todo, a que todo depende de mí, a que yo soy el fuego, a que yo soy el hijo de los dioses, ¿sí? Pues no se puede llegar a empezar a crear, a hacer construcciones humanas. Y ese es el recordatorio de Quirón en Aries. Quirón en Aries, de alguna manera, nos vino a decir, es que no te las sabes todas. Es que por más de que tengas economía, capacidad creativa, es que este mundo es mucho más grande de lo que tú crees y necesitas es cultivar la humildad. O sea, Quirón, donde esté ubicado, nos recuerda lo humanos que somos, que tenemos que agacharnos en muchas ocasiones y entender que no depende de nosotros las cosas y que incluso cuando las cosas se hacen sin voluntad humana de por medio, a veces hasta salen mejor, ¿sí? Entonces es como un Quirón saliendo de Aries, llegando ya a una serie de conclusiones de este hermoso trabajo que vino a realizar con la humildad suficiente, como veía yo esta documental, al final el hecho de que uno se hayan enfermado, el hecho de que los otros hayan dicho no tenemos la capacidad para encontrar, llegaron a un punto de equilibrio las dos fuerzas en donde empezaron a trabajar al unísono y hasta con plantas sagradas y todo, medicina y todo, lograron finalmente dar con los niños. Es todo un tema porque es una fusión de tecnologías, de ancestrales, bueno, que no se puede llegar a hacer si cada uno está enranchado diciendo, ¿para qué tecnología? ¿Sí? Y los otros, ¿para qué indígenas? ¿Y para qué medicina? ¿Y para qué? ¿Sí? Esto que no se puede hacer si no hay una suficiente humildad. Y yo creo que eso es precisamente Júpiter trabajando.
los ancestros, y Quirón eh, llegando a la, digamos, a la conexión de que la vulnerabilidad y la humildad es la mejor fuerza que tiene el ser humano para transitar caminos nuevos. Es una de las mejores potencias, ¿sí? Entonces, Javier, tenemos este par Júpiter y Quirón en junio del 2026 haciendo el cambio, transformando. ¿Mm? Cambios de lo que tú mencionas con este Quirón, ahí se ve muy reflejado el tema también de la debilidad humana o la debilidad del ego del yo en Aries. Y mira cómo el uno matiza, como tú lo mencionas, cómo Quirón en Aries matiza con ese ejemplo que tú dices, pero al mismo tiempo Júpiter ha venido gestando, porque Júpiter en Cáncer es estar preñado. Júpiter en Cáncer se encarga de la gestación, del crecimiento, cuando nosotros vemos el embarazo. A mí me encanta este tema porque yo veo mucho a Júpiter cuando la mujer está embarazada y empieza a tener esos cambios lentos, sutiles, que son poco perceptibles cuando tú estás cerca. En cambio, la persona que ha dejado de ver o no la ha visto, como que la ve en un mes, 2 meses y dice, wow, ¿cuánto has cambiado? O el mismo crecimiento de los hijos, Júpiter en Cáncer, donde estamos tan cerca de ellos que no vemos su crecimiento y alguien que no los ha visto o nosotros dejamos, nos ausentamos por algo y llegamos y cómo estás de grande, ¿no? ¿Cómo has crecido? Como que nos damos cuenta de lo que ha ocurrido de manera silenciosa. Al mismo tiempo que Quirón hace este movimiento en junio de salir a Tauro y empezar a darle un sentido y un valor a lo que ha sido el sufrimiento o la herida que yo he venido cargando o siendo portador de esa debilidad, que no es otra cosa más Quirón en Tauro, ahí como diciendo, empiece a trabajar, pero no hay afán. Al mismo tiempo Quirón dice, tranquilo, dejo la noticia, por eso es las noticias de los domingos, le dejo el título, me voy a devolver retrogrado y usted ocúpese de eso, que cuando en el 2027 entre con todo, ya usted sepa de qué va el tema. O sea, a la final hasta generosa la astrología, generoso, sabios los movimientos de que dicen, imagínate todo donde no hubieran estas fases de retrogradación, pues es empezar a hacerlo ya a la minuta. Y de otra parte, ahí está en simultáneo lo bello que nos va terminando de decir Júpiter en Cáncer para poder crecer y para poder sobresalir y para poder brillar desde el corazón o con el sentido de lo que ha venido gestándose en Cáncer para publicarlo en Leo. Mira qué signo tan exigente, porque Leo es exigente, o sea, en el zodiaco Leo tiene una característica de ser un signo demandante también, porque Leo demanda nuestra visión, demanda nuestra proyección. Cuando vas a una entrevista de trabajo, tienes que sacar a Leo. Si no sacas y si no muestras tu Leo, no te contratan. El mundo que exige cuando vas a la conquista, cuando vas con una pareja, tienes que mostrar a tu Leo. Así seamos Capricornio, seamos chivos, hay que buscar de donde la maleta, hay que sacar algo de Leo y es como mostrar, es la proyección, es la imagen, es esa luz, eso que me hace único o esa relación que me hace contener con el otro, esos talentos, esa creatividad, que es lo que me hace dar la idea de que soy un yo. Al mismo tiempo, Quirón ha venido trabajando en ese Aries, en depurar quizás, ir quitando, ir limpiando esa maleza de Aries, ir purificando, ir quitándole estas aristas a la estructura egoica, pero no matándola, porque se requiere. Y Júpiter entra también en este mes, finalizándolo, a prepararnos con un sentido de brillo, con un sentido a que todo eso tiene una razón de ser con el colectivo, tiene una razón de ser con nosotros, porque aquí es donde también vamos a ver, Juan, que se nos está preparando para lo que van a ser los grandes trígonos, por ejemplo, entre Júpiter y Neptuno, que esto, aunque estemos en el mes de junio, se está acomodando, tiene una razón. Y no solamente con Neptuno, sino también los trígonos que serán Júpiter y en este caso y los cronos con Saturno. Como que todo va teniendo un mismo hilo que si vemos una astrología más cortica o si la vemos de la semana, pues poco perceptible. Pero si abrimos un poquitico el mapa, si nos expandimos un poquitico en tiempo, tomando junio de qué se trata en miras hacia julio, eh, pues es que hasta las fechas coinciden. ¿Cómo es posible que cerremos hoy con una luna llena, que Júpiter entre finalizando junio, que venga de un proceso y como son planetas tan lentos, no es tanto que Júpiter llegó a Leo y qué será lo que nos va a hablar?
No, Júpiter llega a Leo, pero nos va a hablar de todo el recorrido que ha venido haciendo en Cáncer, de todo lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestro mundo emocional, del crecimiento interno que cada uno hemos tenido. Por eso es importante que con el Sol reconozcamos, miremos hacia atrás y decir en qué áreas emocionales he crecido, cómo sentía hace un año. Puede marcarse la fecha de un año, año y medio. ¿Cómo estaba hace año, año y medio? ¿Cómo era mi mundo emocional hace año y medio? ¿Sí? ¿Cómo estaba sintiendo hace un año y medio? ¿Cómo me estaba relacionando con el amor, con los sentimientos? ¿Cómo era la negociación que tenía hace año y medio y cómo es la que tengo hoy? Ahora, para empezar este junio, ¿cómo me relaciono a uno? ¿Están las mismas personas? ¿Lo hago de la misma manera? ¿Tengo aprendizajes distintos que fue donde creció Júpiter en Cáncer diciéndome, hey, por ahí no es por acá? ¿Cuál ha sido mi aprendizaje emocional para prepararme este mes de junio y brillar de una manera distinta de lo que me pide el Leo? Y eso nos ha pasado a todos. O sea, todos lo hemos, o por lo menos haciendo esta pregunta, hay una parte de mi ascendente en Géminis que está contestando por aquí cuáles son los puntos. Todos tenemos una historia, si nos hacemos esa pregunta, todos tenemos un tema a discutir y decir, sí, pues fíjate que hace año y medio me manejaba así, hace año y medio emocionalmente tenía esto aquí atravesado y no, lo superé hace 3 meses, 4 meses o vine dándole la vuelta, vine moldeándolo y ya lo tengo de esta manera. Eso es Júpiter en Cáncer, que también ahora que terminó su trabajo, yo me acuerdo que hicimos un programa que además fue muy sonado, Juan, hace un año, yo creo, año y 2 meses, cuando desinflamos a la audiencia diciendo que Júpiter en Cáncer no iba a venir de afuera, ni era con cosas y con detalles físicos y que me va a ganar la lotería y que Júpiter en Cáncer, entonces todos estos temas, que no, que esto iba a ser de adentro, que iba a ser una riqueza interna y desataba muchas preguntas, pero ¿a qué se refieren con riqueza interna? ¿Pero a qué se refieren si Júpiter es el que da? Pero no entiendo, pero ¿cómo así? Ya salidos de estos, miremos cómo fue su mundo emocional, el mundo emocional de cada uno de nosotros, que ahora sí es el momento, junio, de hacer esas cuentas. Ahora sí es el momento y donde tú veas que digas, sí, yo crecí en esto pude crecer, de esto me pude dar cuenta. Con Júpiter ahí no, pero ahora con Júpiter sí lo vi. Claro, vi esto de mi vida, vi esto del mundo emocional. Ahí está la paga. Ahí está el regalo, ahí está el regalo de lo que fue Júpiter en Cáncer para cada uno de nosotros, ¿no? En algo tuvimos que crecer. Que es más como eso, ¿no, Juan? Es más como crecer de manera interna y sentir esa fuerza y qué rico al mismo tiempo poder mirar hacia atrás y decir, increíble que esto me derrumbaba hace un año, o esto me tenía, o sea, me consumía, y hoy en día lo veo y digo, wow, Júpiter en Cáncer, cómo crecí en esta parte, ya lo manejo, ya lo domino, ya no siento que me come, ya no siento que me devora, siento un equilibrio ahí. Me encanta eso que estás mencionando, Javier, porque prácticamente los pasos previos a cualquier nacimiento están rodeados de agua. Tú naces de Piscis, 9 meses de vientre materno para entrar en Aries, y naces de una familia con un entorno y un humus familiar en especial, con una madre y un padre con ciertas características que cuando logras entenderlas te dan raíces y puedes salir a Leo auténtico, bien auténtico a Leo, ¿sí? No, no solo de fachada. Cuando tú no aceptas y asumes este proceso de cáncer familiar, pues simplemente te muestras como no eres, solo fachadas, solo cirugías, solo maquillaje, ¿sí? Porque no hay en el fondo raíces, porque no te puedes contar tu historia familiar con honestidad y asumiéndola, ¿sí? Lo mismo pasa Escorpio-Sagitario. Si tú no pasas por la vida, por el drama de la vida, por el drama de duelar a tantas situaciones, personas, relaciones, y por el dolor de la venganza y del perdón y de la reconciliación y todo lo que tiene que ver con Escorpio, pues cuando sales a Sagitario sales con un dogma falso, con un dogma que se cae por su propio peso y con unas visiones filosóficas en donde entras eh, con una expresión
como ni te la crees porque no pasaste por Escorpio, entonces tienes que estar convenciendo a todo el mundo afuera de que esa es la única religión o la única visión o la única verdad, ¿sí? Pero en cambio, cuando tienes 9 meses de embarazos cumpliditos, ¿sí? Pues naces en Aries con toda. Cuando tienes tus raíces familiares, y yo no me refiero a tener una buena familia o mala familia, sino a que te puedas contar el cuento familiar tuyo, el individual, como constructivo y generador de tu destino. Cuando logras hacer eso, entonces los niveles de gestación canceriano hacen que el Leo salga en esa autenticidad y empieza a generar un brillo único, propio, ¿sí? Y lo mismo Escorpio Sagitario. Entonces, esto que mencionas es bellísimo, Javier, porque es cómo nos gestamos, cómo estuvimos en gestación durante este último año, en donde con cada evento que ha venido sucediendo se ha develado algo, se ha visto algo. Ya no morirás engañado. ya, ya sabes qué es qué y para dónde van las cosas. Ya puedes mirar hacia el pasado y todo lo que emergió, porque fíjate, Júpiter es una fuerza de fuego, ¿sí? Y viene de la 9, viene de Sagitario, ¿sí? Y es como si hubiéramos encendido la luz de la antorcha de Sagitario, la antorcha del Centauro, y le hubieras puesto fuego a la gruta, a la oscuridad, de donde venimos, ¿sí? Y al ponerle ese fuego dices, uy, pero mira cómo estoy repitiendo el esquema de mamá y papá con esta relación. Pero mira cómo vuelvo y encuentro las figuras abusivas de la infancia porque así siento que me quieren. Pero mira cómo estoy siendo coadicto de unas situaciones absurdas y que las sigo ejecutando simplemente porque creo que es la única forma con la que puedo sobrevivir porque aprendí que el amor es eso. Mm. ¿Sí? Y llega Júpiter y dice, no, esto me lo tengo que contar de otra forma, ¿sí? Y hago una renarrativa de ese abuso, de esa vivencia, eh, de esa negligencia incluso, pudiendo decir, gracias a la negligencia parental, me volví adulto a muy temprana edad. Sí, no jugué en muchas cosas y mi niñez se perdió, pero aprendí y hoy soy lo que soy gracias a esto. Eso es contarme de nuevo la historia, no empezar a decir, ay, es que mi papá debía ser de esta forma y mi mamá también tenía que haber sido de esta otra, ¿sí? Entonces, Júpiter, ¿a qué vino ahí a Cáncer? El gran regalo, que si queremos recibirlo, es poder ver que mi propia historia personal es, es un tesoro, ¿sí? En sí mismo. Pero ¿cómo me vas a decir, Juan Carlos, que es un tesoro que mi papá haya sido ese burdo, abusivo, eh, sí, violento y agresivo? Claro, porque te diste cuenta que existe eso en el mundo y que no necesitas de esa agresión para sentirte amado, donde tú te puedes contar de nuevo la historia y no vas a repetir encontrando una pareja con esas mismas características, ¿sí? Sino que puedes salir a la autenticidad de Leo, porque Leo es el sol, es el que rompe las maldiciones familiares, pero cuando es auténtico, cuando lo enciendes desde adentro. Y la encendida desde adentro solo se da cuando pasas la zona cáncer a pleno, no con negación, a pleno. Te veo familia, te veo historia personal, veo lo que soy, ¿sí? De dónde nací, cuál es mi origen. No me da pena decirlo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Comcel que tenía una amiga que eso todo era fachada y decía, no, es que yo nací en Medellín y no sé qué, y tenía un acento todo raro. Cuando me encuentro con un amigo, oye, ¿usted es amigo de fulana? Sí, sí, claro. Usted sí sabe que ella nació en la vereda Belandia del municipio de Saboya y ella viene diciendo que nació en Cali o en Medellín, o no sé qué. Yo decía, qué curioso, ¿no? Eso me sirvió para entender cómo todo se convierte en una fachada cuando no asumimos nuestras raíces, ¿sí? Cuando no decimos, pues claro que yo nací en la vereda Belandia, donde se perdió la cucharita y donde pasó todo lo que pasó, ¿sí? Por decirlo de una forma, ¿sí? O Sí. sea, lo que quiero decir con Júpiter es que asume tus raíces, asúmalas y dale honor, hazlas florecer, porque si haces florecer con Júpiter en Cáncer eso, cuando entra Júpiter a Leo, que ya es ahora el 29 de junio,
La autenticidad se nota, no necesitas tanto maquillaje ni tanta cirugía. Irradias, simple y llanamente porque eres conocedor de tu origen y le das honor a ese origen. Mm. Yo creo que esa parte que mencionas está bellísima, Juan, porque eh, ahí es donde entra, siento yo que entra Quirón. Ahí es donde siento que para hacer ese apalancamiento se requiere de Quirón sí o sí. Se requiere de ver el dolor, se requiere de ver lo feo, se requiere de ver lo que no es grato, lo que no encaja de manera social, que incluso a nivel personal tampoco podría encajarnos porque evidentemente hay situaciones que nos correspondieron en nuestra niñez y la palabra corresponder que a veces quedan entre duda. ¿Cómo es eso de corresponder? Porque pasó. Ni siquiera necesitamos irnos a una disciplina o a algo que nos diga qué significa la correspondencia. La misma vida nos la pone de frente. ¿Cómo hacemos para saber que algo me correspondió? Porque no lo vivimos. ¿Qué más correspondencia que eso? Pues si no fuera de mi correspondencia, sencillamente yo no lo vivo. No vivimos experiencias que no nos corresponden. Ya lo que queda es el trabajo de Quirón, empezar a interpretarlo, que si me pasó, pues ya que más estoy buscando afuera el para qué o por qué me pasó, pues porque corresponde que pase. Y lo que nos corresponde que pase solamente nos lleva a que se requiere vivir eso, a que hace parte de mi plan de vida. He ahí por qué no podemos borrar a Quirón de donde esté en nuestra carta, o por qué no puedo borrar a Saturno, o por qué no puedo acomodar a mi antojo la cuadratura o la oposición, porque tiene un sentido, tiene una función de que eso esté ahí, tiene un sentido de que eso se vea, se mire, bien sea en la experiencia o bien sea en el conocimiento de la disciplina de conocer mi carta y entender de qué viene. Entonces creo que ahí es donde Quirón empieza a matizar mucho más de decir qué hacer con estas correspondencias ahora que entra o está cambiando también de Aries a Tauro, darle ese valor, que ahí es donde está el trabajo espiritual o el trabajo de llave del que nos habla tanto Quirón, porque es fácil darle valor a lo que visualmente, egoicamente tiene un estándar, cumple con un objetivo, está dentro de unos parámetros ya sea de belleza, de aceptación o de la valor, tiene todo el sentido de que eso valga, incluso hasta con cosas de nuestra vida, ¿no? Como que algo físico, algo afuera, pues tiene que valer un iPhone, tiene que valer una boleta para ir a ver a X persona, tiene que valer, eso sí tiene valor y tiene todo el sentido de Tauro. Pero lo doloroso, ¿dónde le encuentro el valor? ¿Dónde encuentro valor en estas experiencias o en estos momentos? Ahí es donde hay que buscar muy bien y ser como muy excavadores, irnos casi que a las entrañas, que sigue tildando Quirón, sigue marcando la herida. Ahí es donde es quizás hacer esa propia autopsia. ¿Qué es la autopsia? Fíjate esto tan interesante. Empezar a descubrir y se necesita abrir el cuerpo y puede llegar a ser asqueroso, pero hay que abrirlo. Se necesita abrir el cuerpo, se necesita esa técnica de mirar para saber de qué murió. ¿Y cuál es el chisme de saber de qué murió? Es que con base a eso vamos a seguir aprendiendo en la medicina y vamos a saber cómo funcionan los órganos, cómo funciona esa parte digestiva, cómo funciona el corazón, qué pasa cuando ocurre tal o cual cosa. Hay historia, hay valor. Si no, no haríamos autopsia, sino el muerto que hay para el hueco y no hay. Se requiere que haya todo ese valor y todo ese conocimiento. Entonces, el hecho de hacer eso, el hecho de abrir cuerpos como raza humana, es lo que nos ha permitido hoy en día hablar de que algo que está aquí le puede servir a otra persona, de los trasplantes, eso es muy quironiano, que podamos reemplazar ciertas áreas o hacerlas, fabricarlas para que pueda salvar la vida o preservar la vida de otra persona. Trayendo estos elementos a la psicología, cuando nosotros nos atrevemos a abrir el cadáver de nuestra familia, a abrir el cadáver de los antepasados, empezar a hacer esa autopsia de qué más ahí, de qué está haciendo y qué significa el tío drogadicto que está en la familia, de qué significa la madre sumisa que nunca hizo nada, qué significa en mi vida, cuál es ese valor. Cuando todo esto lo empezamos a transformar y empezamos a y claro, vamos a encontrar que huele a feo, algunas partes dentro de la autopsia van a ser putrefactas. Y empezamos a hacer todo ese trabajo
y le damos valor, le encontramos un sentido con Quirón en Tauro, pues si empiezo a ver valores en todas esas heridas, valor en qué me está enseñando esa mamá sumisa que nunca hizo nada, qué me está enseñando ese papá violento o sencillamente la ausencia de que nunca estuvo, y empezamos a valorar todo eso, pues no queda otra alternativa que decir, tengo demasiado. Es una manera de ganarle a la psique, es una manera de trasplantar una mente distinta, ya que no puedo borrar mi pasado ni desaparecerlo, pero sí que en ese momento trasplanto mi mente, trasplanto mi sentido de visión y veo diferente el mundo y digo, ah, no, pero es que con esto sí, siento que tengo, siento que hay una razón de mi vida. Entonces, como no podemos trasplantar el pasado de nadie, sí le podemos, a través de esa autopsia, sacar provecho, que eso es mucho lo que está hablando también este paso de Quirón a Tauro, cómo le sacamos provecho al reciclaje, que es un recurso a la final, porque viene a hablar de eso Quirón, ¿no? Cómo le sacamos, claro, lo bonito y lo que está empacado y lo que compramos en el Sams y demás, pues sí, pero ¿y qué hay de cáncer? ¿Qué hay de esa zona oculta? ¿Qué hay de eso que se ha dejado de lado? Y ahí están las piezas o ahí está la pócima de la cura o de la sanación o del tema que yo estoy buscando afuera para sentirme lleno, en ese cadáver. Entonces hay que hacerle autopsia al cadáver. El tránsito de Quirón en Tauro de estar dispuestos, Juan, porque hay que estar dispuestos a abrir ese cadáver porque va a oler a feo. Y van a haber partes que vamos a encontrar que son nauseabundas y decir sí es lo que está y cómo le damos valor a eso, estudiándolas. ¿No? Agarramos eso putrefacto y a través de la química empezamos a estudiar qué hay ahí, para qué me sirve. Y ahí encontramos la alquimia. Entonces, creo que junio está intenso. Junio está en un trabajo muy personal. ¿Qué? ¿Qué? ¿En 2026 intenso? ¿Qué? ¿Qué dices, Javier? Oye, ese ejemplo de la autopsia, como siempre, tú aterrizando y poniéndolo en modo práctico, las cosas es maravilloso. Admiro mucho de ti esta capacidad que tienes, Javier, y me parece que el ejemplo es totalmente acertado de lo que hay que hacer en esa disección y en ese ir encontrando y en ese alquimizar. De nada sirve tener una serie de eventos si yo no puedo pasarlo del lenguaje literal al lenguaje simbólico, como tú lo mencionas. Claro, voy a hacer una disección de la familia, me sale de pronto, no sé, el drogadicto, la oveja negra, la madre sumisa, el padre violento, bueno, salen estos componentes y si me quedo en la literalidad de simplemente verlos así, pues me quedo en la victimización, así de sencillo, porque entonces sí, cuando yo logro pasar esos eventos y verlos con lo simbólico, con el lenguaje simbólico y entender qué representa esa madre sumisa en mí y cómo me veo reflejado y cómo es un espejo y cómo me veo también reflejado en esa parte instintiva y violenta y agresiva en ese abusivo padre, tío, abuelo, el que haya sido, y cómo negarlos no me permite estar en contacto con esa misma pulsión y esa misma energía que está en mí y que tal vez en esta nueva generación tengo mejores capacidades porque tengo educación o tengo un entorno diferente o tengo tecnología o lo que sea que me va a permitir habilitar eso que para el ancestro era una energía bruta, pulsionar y obsesiva muchas veces, a empezar a transformar eso en algo en mí. Cuando yo logro leer simbólicamente lo que representan esas partes familiares en mí. Y para eso, pues está, y ahí tenemos, tú mencionabas la llave quironiana. Su símbolo es una llave. ¿Por qué es una llave? Porque es un centauro, es el primer centauro descubierto en... ¿Y por qué un centauro? Porque es lo que representa que es mitad de una cosa y mitad de otra. Cuando se descubre a Quirón en 1977, dicen, bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Es un cometa porque tiene cola? No, no es un cometa. ¿Es un asteroide? No, es más grande. ¿Es un planetoide? No, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un híbrido. Entonces, por eso le pusieron el nombre de Quirón, porque es lo primero que muestra que hay una combinación de dos factores que aparentemente son antagónicos, ¿sí? Que es como la humanidad y lo animal, que aparentemente es antagónico, pero que terminan estando conectados. Y tiene una órbita tan irregular que está conectado con Saturno, que es la realidad del último planeta visible,
que es los hechos, el karma, lo contundente, versus lo invisible. Conecta con la órbita de Urano, el primer planeta invisible, que necesitamos un telescopio para empezarlo a ver, que no está disponible a ojo desnudo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace Quirón es tener la llave del misterio, la llave de que no me funciona lo que he aprendido, lo que tengo, el poder que he adquirido durante los años. Y lo único que hay es ponerme en manos del misterio, de lo invisible, de fuerzas que ni sé que accionan, ¿sí? Es eso, ¿no? Yo puedo llegar y ver la familia en su entorno con la literalidad, decir, este es cada uno de ellos, ¿sí? Pero hasta que yo no abra con la llave del misterio lo que representa cada uno de ellos, no lo que son literalmente, sino lo que representan en mi vida, es la llave. Cuando yo puedo pasar mi vida corriente a un lenguaje simbólico y salirme de la literalidad, en ese mismo instante empiezo a hacer alquimia y se empieza a gestar cada una de las situaciones que he vivido con un sentido, con un norte, con un para qué, con un por qué y hacia dónde se dirigen y hacia dónde me llevan y qué me ha traído hasta acá. ¿Sí? Entonces, esa llave está en este momento en cambio. Va a entrar, entra a Tauro, que representa todo lo que entra en Tauro es un recurso, es un valor. O sea, esta es la llave de oro, ¿sí? Que necesito, por supuesto, aprender cuando entra cualquier planeta en Tauro que tenemos en casa 2. Es un planeta que si yo me propongo a entenderlo, me va a traer riqueza del alma, porque es un recurso que está ahí para mí, para reconocerlo y para hacerlo florecer. Pues la llave está que está entrando en junio en Tauro. Está diciendo, ¿ya reconociste el recurso que tienes para abrir nuevos mundos? Para tener Sí. la capacidad de salirte del mundo literal al mundo del misterio, para convertirte en un místico, es decir, aquella persona que trabaja con el misterio, con lo invisible. Pues bueno, ese es el regalo de Quirón, es la llave que abre en Tauro un punto de vista tan fijo y tan estable, tan real y tan práctico, que nos pone en contacto con el más allá, con lo invisible. Y al abrir esa puerta, entendemos el sentido de lo que hemos vivido, entendemos para qué la frustración, para qué la pérdida, para qué la ganancia, para qué el éxito, para qué todo eso. O sea, decimos simplemente para jactar al ego, para decir, ay, lo logré, ay, miren todos los recursos que ya tengo. Eso no sirve para nada. ¿A quién sirve todo eso? Al misterio, al self, al invisible, no al ego, no. Esto se lo lleva, se lo comen los gusanos a la final. Eso se termina. Pero lo que sí trasciende, para eso sirve Quirón, para abrir la llave de lo que trasciende, de lo que va más allá. Casi que monetizar la herida. Y monetizar la herida. Y no en el sentido de llevarlo únicamente a la moneda, sino que a través de esa monetización, a través de ese valor que le demos a esa herida, se comprende y se vive y le encontramos sustancia a la correspondencia. Ahora comprendo y ahora lo puedo vivir, lo puedo integrar. ¿A qué se dice de que esto era perfecto, que esto era correspondencia? ¿Qué pasa cuando ahora en junio, con todos estos tránsitos que hemos venido tocando, todos estos timbales acerca de Júpiter, los movimientos que está haciendo Mercurio, es que además esa zona cáncer se pone muy vulnerable? De por sí cáncer es vulnerable. Es una parte que conecta la vulnerabilidad. Por eso cuando una señora, una mujer está embarazada, ceda la silla, ¿no? O tiene prioridad. Priorizamos precisamente por el estado en el que se encuentra, que está gestando, está en un algo, algo se está moviendo mucho más allá de su propio yo. Entonces, si ese Mercurio también va a estar ahí en esas aguas cancerianas y nos lleva a hacer ese recorderis, nos lleva a hacer ese punto, aquí es donde mm, a través de todos estos procesos, finalmente, cuando se comprende o se vive y se integra la correspondencia, se logra comprender el sentido de la vida, se logra comprender el qué puedo llegar a ser.
Y eso es tan importante en cáncer, Juan, es tan importante que es finalmente lo que sostiene cualquier triunfo. O lo que tú mencionabas, sostiene cualquier otro tema donde ya no necesito el maquillaje. Ya no necesito tanto maquillaje porque ya no me interesa el maquillaje, sino me interesa por el contrario la arruga, o ya no necesito la peluca, ya no necesito cumplir con un estándar de lo que sea de belleza, de temas, sino que ya eso me nutre cuando se entiende la correspondencia de para qué lo viví, o para qué lo estoy viviendo, para qué lo estoy funcionando en la vida, ¿no? Que a la final vamos a tener en junio también otro tema con la luna llena, que se va a mostrar, digamos que esa luna llena también va a ser la encargada de marcar, esto será yo creo, si hoy estamos 31 teniendo luna llena, la vamos a 14. tener Luna nueva más o menos el 14. luna nueva y posterior a esto lo que va a ser marcándose del eje Sol Capricornio, que ahí vuelve a estirar Luna Sol nueva, o Cáncer, sea, luna nueva y después el 28, exacto. luna llena Luna llena donde en vamos a cáncer. tener Sol Cáncer, Luna Capricornio, volviendo a templar, como que volviendo a llamar otra vez, ¿cómo va? ¿Cómo va el cadáver? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el proceso? Que ahí nos va a volver a decir en qué vas, ¿no? Creo que sí, es un solsticio de verano que nos invita a junio, pero trae muchos matices, trae muchos temas de... No es solamente llegar al hogar, fíjense que es un signo que demanda mucho, porque llegar al hogar y reconocer la raíz o llegar a ese punto, sí, hay mucho, es muy drástico, ¿no? El hemisferio norte, verano, hemisferio sur, invierno, pero es drástico, como que cambia el clima, hay una tensión también dentro de nosotros, es como un momento de buscar la solidez de otra forma. Es un mes exigente. Además, que en los otros veníamos como dormidos. En los otros hasta ahora, digamos hace un año, los años anteriores, Júpiter no estaba, que es la lupa, es como el encargado de ir mostrando o resaltando aún mucho más estos temas cancerianos. En esta sí que ya venimos en pleno, venimos casi que con todo el arsenal. Creo que ahora es el momento también de mucha depuración, ¿no? Esto permite también que de manera colectiva se depuren muchas cosas o se entre en un ciclo de depuración, sobre todo cáncer que rige mucho pues la raíz, ¿no? Raíz también en el sentido de mundo, de países, veredas, los vecinos, las ciudades, o sea, ¿qué más se va a estar moviendo de Gaia, del planeta, como esa luna que llega a ser muy representativa porque a la final creamos en lo que creamos, pues habitamos un planeta independientemente de la conciencia, no podemos dejarlo de lado. Es también como aterrizar en ese punto de cómo vamos a vivir en esta tierra, en distintas leyes o normas. Y además que, Javier, ya está demostrado por la ciencia que venimos de un asteroide, o sea, todos somos extraterrestres aquí. Yo Y soy, esperando que lleguen y ya está de como lleno, ya dice una estamos canción todos. de Exler, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Sí, o sea, eh, vamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra viajando en el espacio-tiempo junto con los otros planetas y el Sol al infinito y más allá que ni siquiera sabemos hasta hacia dónde y a unas velocidades enormes. Javier Aragón, ha sido un placer estar acá contigo este domingo. Como siempre es un gusto levantarnos temprano en nuestras regiones, tú desde Orlando, yo acá desde Bogotá, para hablar de las noticias y en este caso un junio que viene supremamente cargado de información bella y de imágenes hermosas que seguramente en nuestros programas siguientes, tú en tu canal y yo en mi canal, vamos a ir amplificando con muchas imágenes que nos pueden ayudar a entender y transitar, más allá de decir cómo me afecta ese Júpiter o ese Quirón cambiando, poder tener herramientas para estar más disponibles a la sinfonía que tocan las esferas y poder ser unos buenos intérpretes aquí en la Tierra de toda esa música que está sonando constantemente en el universo. Qué bello ese refrán, qué bellas esas palabras, Juan. Pues amigo, un abrazote también desde Orlando, a votar, Juan, allá A votar, querido en Bogotá. colombiano, no te quedes ahí sentado en la silla. Vamos a votar Después no te quejes. para mirar cómo más
vamos dando nuestra energía también a todo este movimiento. Y sí, el de hoy en 8 días, de hoy en 8 días nos veremos en otro programa, en otro formato, pero dejémoslo ahí. En 8 días va a estar buenísimo el programa que tenemos preparado con Juan. Entonces, el próximo domingo nos vemos con más y mejor noticias Próximo, de junio. Ya claro, ahí estaremos dejaste aquí, Juan. sorpresita. Aquí estaremos, Juan, a Sorpresita. 7, sí. Ah, yo tengo que decir algo de esa sorpresita, es que Javier Aragón lo vamos a tener acá en Colombia. Además, tú tienes una serie de eventos a realizar acá en Colombia. Tú llegas y yo me voy. Sí, vamos a estar el 7, es el 7 de junio, ¿sí? Eso. Y seguramente vamos a tener un formato diferente de esta charla del domingo. Bellísimo. Pues un abrazo para todos. Feliz domingo. Gracias, Javier. A Nos ti, vemos. Chao. gracias.